Carmen, ¿tú has hecho paracaidismo alguna vez? No, No, no. nunca. No, ¿qué va? ¿Y no te gustaría hacerlo? Pues creo que sí, que la experiencia de estar ahí arriba sí que me gustaría. Lo que pasa es que tengo un poco de miedo. Miedo de caerte. Bueno, un vértigo más bien. Ah, uy, pues si tienes vértigo. Creo que si lo hiciera necesitaría ir muy segura con alguien, muy agarrada a alguien. A un profesor, a un Sí, experto. Ujú. ¿Y kitesurf harías? ¿Es ese deporte que se practica en el mar, encima del agua? Sí, yo creo que podría intentarlo. ¿Sí? Sí, porque el hecho de que esté el agua debajo me da más seguridad. Sí, Ya. si me caigo, pues caigo al agua. ¿No te daría miedo chocarte en días de mucho viento, chocarte Bueno, con días de un- viento y días peligrosos no lo haría, claro, no. Vale. O sea que si te regalaran un curso de kitesurf, Bueno, lo harías, a lo lo mejor lo aceptarías. intentaría, sí. ¿Y escalada? ¿Te ves escalando? Escalada, pues una vez lo pensé, porque pensé apuntarme a un curso en un rocódromo, Ujú. pero creo que no sería lo mío. O sea, hacerlo en un rocódromo con seguridad y tal, sí, practicarlo, pero luego en la montaña no, porque eso, que tengo un poco de vértigo, el Ah, claro, es equilibrio y verdad. tal, y no sé, y la montaña me da mucho respeto. Vale. Te O sea que caes el y... problema sería el vértigo, no el esfuerzo físico. No, por el esfuerzo podría practicarlo, pero es más de miedo. Ujú. Muy bien, pues gracias, Carmen. De nada. Hola, Fermín. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Oye, ¿tú has hecho paracaidismo alguna vez? ¿Qué va? Nunca. No, nunca. Nunca. Y eso que está ahora tan de moda, ¿no? Regalar Sí. experiencias. Sí, pero no es para mí esta experiencia, me da mucho miedo. O sea, que no lo harías nunca. No, creo que, bueno, quizás si estuviera borracho, igual y alguien me convence, pero... Eso sería peligroso, ¿eh? Sí, sería peligroso, Tirarse sí. borracho. Sí, no, es algo que me da mucho miedo, no soy mucho de deportes de riesgo. ¿Y por qué te da miedo concretamente el paracaidismo? Bueno, pues porque estás ahí en un avión y te lanzas, saltas al vacío, no sé, no me parece algo muy agradable. Bueno, hay gente que siente la adrenalina y es eso lo que les gustan. Bueno, pues pasemos a otro deporte. ¿Qué tal el kitesurf? ¿Te ves haciendo kitesurf? Ah, pues esto no me... sí, quizás sí que lo haría, sí. ¿Sí? ¿Te lo has Sí. planteado? Sí, bueno, a veces estoy en la playa y veo ahí la gente... ¿Es esto que es con la cometa, surfeando con la cometa, no? Sí. Sí, parece interesante. Sí, esto sí que lo haría. Muy Sí, bien. si tuviera un poco más de tiempo. Andas muy liado. Sí, la verdad es que Bueno, trabajo además, mucho. tendrías que vivir también al lado del mar, ¿no? Si no, es un poco complicado. Sí, también. Pero bueno, esto sí que me parece más interesante. ¿Y has probado la escalada alguna vez? Sí, escalada he hecho. Sí. ¿Y esto no te gustaba? Sí, me gustaba mucho, pero si fuera un poco más barato todo el material y todo el equipamiento, ¿sabes? Es como muy caro. Vale. Y... Pero no te da miedo. No, esto me Si gustaba. no lo haces muy es porque controlado, eres me caro. gustaba. Pero, bueno, vendí todo el material, de hecho. Muy bien. Bueno, pues gracias, Fermín. De nada. ¿Has leído esta parte sobre la Concagua? Sí, me la he leído. Yo no sabía que hacía tanto frío. Sí, hombre, es que está muy alto. Sí, pero dice que es especialmente frío y que por eso es tan duro subir a la cima. Bueno, pero nosotros no vamos a subir hasta la cima. Pero sí que queremos hacer una expedición de algunos días, ¿no? Sí, unos 2 o 3 días. Pues eso, según lo que pone aquí tendremos que pedir permisos. Ya, eso no lo sabía. No sé si será fácil. Bueno, tenemos que informarnos. Sí. Oye, y yo creía que parte de la Concagua estaba en Chile, pero no es verdad. ¿De dónde habré sacado yo eso? Bueno, supongo que porque la cordillera de los Andes está en Argentina y en Chile, pero el punto más alto, que es el Aconcagua, está en territorio argentino. Yo lo que no sabía es que hace poco había subido un niño de 9 años. Es increíble, ¿no? Si es tan difícil. Será el hijo de un alpinista.
O andinista mejor. Ay, sí, qué gracioso. No tenía ni idea de que en Argentina las llamaban así. Sí, claro. Es que eso de alpinista es muy eurocéntrico, ¿no? Sí. Oye, y yo pensaba que se había subido antes a la cima de la Aconcagua. La primera vez fue a finales del siglo XIX. Sí, ¿y eso dónde lo pone? Yo no lo he leído. Sí, mira, lo pone aquí al final. ¿Pero qué es lo que te pasa exactamente cuando estás en un lugar alto? Pues mira, el fin de semana pasado subí a una fortaleza de esas antiguas y había un trocito en el que se veía el precipicio, ¿sabes? Porque el muro estaba destrozado. Y aunque estaba a unos metros, empecé a sudar y me empezó a latir el corazón rápido. Y había por allí unos niños corriendo y sus padres como si nada. Y yo en esas situaciones lo paso fatal. Bueno, la verdad es que yo no sé qué decirte porque no soy muy experta, pero quizás deberías ir a una terapia de esas, porque normalmente esas cosas son psicológicas. Mira, yo creo que en tu lugar, no sé, haría algún curso con técnicas de relajación. Creo que en el fondo es un problema de ansiedad. Cuando uno se siente ansioso, lo importante es bajar la tensión. No sé, respirar, que pienses en alguna cosa agradable. ¿Tú crees? No sé. Es que eso es muy fácil de decir, pero yo cuando me siento así no puedo relajarme. Es imposible. No, pero de verdad se aprende. De serio, deberías hacer un curso y luego lo entrenas en casa. Y mira, cuando te vuelve a pasar, por ejemplo, no sé, estás en un teleférico, cierras los ojos, empiezas a respirar hondo y vas a ir viendo que si lo haces unas cuantas veces te empiezas a acostumbrar y ya verás que no es tan trágico. Tu reacción es normal y más común de lo que parece. Ese miedo es muy frecuente entre los jóvenes que tienen entre 18 y 35 años. Puede haber distintas causas y tenemos que ver cuál es la más determinante en tu caso. Por ejemplo, podrías haber vivido una experiencia traumática que recuerdas, aunque sea inconscientemente, cuando estás en lugares altos. Te recomiendo que pienses en la primera vez que sentiste ese miedo, la primera vez que recuerdes y que lo escribas en un papel. ¿Dónde estabas? ¿Qué ocurrió? ¿Qué sentiste? Y luego que pienses en la última vez que te ocurrió y escribas lo mismo. Pero en este caso quiero que escribas qué te pasó por la mente. A mí me parece que tendrías que ir al médico porque podrías tener algún problema de equilibrio o algo así. Hombre, no creo que sea para tanto. Que sí, en serio. Que yo he leído que a veces las personas cuando tienen algún problema en las cervicales tienen vértigo. ¿Ah, sí? No lo sabía. Sí. Pero yo no tengo ningún problema de esos. No, pero pueden ser otras cosas, el oído, no sé. Yo que tú iría a un especialista. No te cuesta nada y quizás te pueden dar un medicamento o recomendarte ejercicios, no sé. Entonces tú estás muchas horas al día en internet, ¿no? Y sí, unas cuantas, entre 10 y 12 horas por día como mínimo, sí. Vaya, ¿y qué haces tantas horas? Bueno, hay muchas cosas para hacer porque puedes jugar, conocer gente, bueno, formas parte de muchas comunidades, de mucha gente que está continuamente conectada y no te sientes para nada solo, ¿no? Porque estás muy acompañado y conoces gente de todo el mundo. De hecho, yo tengo amigos, bueno, por todo el mundo, ¿no? Que se dedican a los videojuegos y a pasarnos información entre nosotros, ¿no? Ya, imagino además que serás usuario de redes sociales y debes estar súper informado de todo, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque por suerte tengo muchísimos amigos que me van pasando información y de esa manera puedo estar totalmente informado de todo lo que va pasando y de las últimas novedades, las últimas aplicaciones. Hay que estar muy actualizado y eso requiere mucho tiempo, por eso es que estoy como mínimo 10-12 horas por día para no poder... Ya. Oye, ¿y cómo entraste en contacto con esta forma de vida? Bueno, la verdad es que yo no tenía trabajo, estaba en el paro y bueno, tenía tiempo libre y como mis amigos también estaban trabajando y no podía salir con ellos, empecé a buscar trabajo por internet y de ahí entré a foros, empecé a conocer gente y la verdad que bueno, una cosa fue llevando a la otra. O sea, eres un ciberadicto.
Sí, podría decirse que sí.